Vamos a ver ahora el siguiente caso que dice como sigue. Encuentra un punto sobre la superficie donde el plano tangente sea paralelo al plano que ustedes ven ahí a continuación, ¿verdad? En este caso, ¿cuál sería la idea? Primero, si estamos hablando de plano tangente, tenemos que recordar la fórmula, ¿sí? De que es el plano tangente de una función f en un punto x0 y 0. ¿Sí? Es decir, en este caso nos va a quedar como z, que es igual a la derivada parcial respecto de x, ¿sí? De x menos x0, más la derivada parcial respecto de y, ¿sí? Por y menos y0, y esto más la imagen de la función en el punto en x0 y 0, ¿no? Cabe aclarar que las derivadas parciales, por supuesto, son en ese punto, ¿sí? En ese punto x0 y 0. Entonces, si nosotros hiciéramos una distributiva de esta fórmula, llegaríamos a lo siguiente. La derivada parcial de x por x, menos la derivada parcial de x por x0, más la derivada parcial de y por y, menos la derivada parcial de y por y0, más la imagen, ¿sí? En x0 y 0. Fíjense lo siguiente, que en este término, en esta ecuación, básicamente muchos de los términos, no todos, pero muchos, son constantes, ¿sí? Los voy a marcar acá en verde. Es la derivada de x por x0, la derivada de y por y0 y, por supuesto, la imagen de la función en el punto. Y eso nos deja a nosotros con dos términos que no son constantes, sino que tienen que ver con las derivadas de la función en el punto, ¿está bien? Y por otro lado también el tema de que z está multiplicado por un 1, ¿sí? Por otro lado, cualquier plano, ¿sí? Se puede pensar como el vector normal del plano por x menos el punto de paso igual a 0, ¿sí? Esto es una ecuación también para la mayoría de planos, ¿sí? Con lo cual nosotros estamos trabajando. Entonces, la normal para un plano tangente está dada por las derivadas parciales de f de x y f de y, y en el caso de z puede ser por un menos 1, ¿sí? ¿Y esto por qué lo digo? Bueno, justamente porque si ustedes pasan todos estos términos, ¿sí? De f de x y f de y de un solo lado, tanto este vector como su contrario, ¿sí? Como en este caso menos f sub x, menos f sub y 1 para z, van a ver que efectivamente al pasarlo del otro lado cambia el signo y cumple esta regularidad. Entonces, básicamente si adaptamos nosotros la fórmula a lo que vemos en este caso, para que dos planos sean paralelos, sus normales deben ser paralelas, ¿sí? Entonces, en este caso, si el plano 1 es paralelo al plano 2, eso quiere decir que la normal 1 va a ser paralela a la normal 2, o por lo menos van a ser múltiplos entre sí, ¿vale? Entonces, con eso ya tenemos una idea nosotros. Entonces, vamos a plantearlo primero con el plano sobre el cual nosotros queremos trabajar, que sería este, ¿sí? Si nosotros lo vemos de la siguiente forma, este plano, vamos a pensar cuál puede ser la normal de un plano como este, ¿sí? Supongamos la normal, ¿sí? Si la pensamos como la ecuación anterior, podemos pensar la normal por x menos x0, que esto nos quede igual a 0, ¿sí? En este caso podemos pensar la normal que sería 16 menos 4 y menos 2, todo esto por x y z, ¿sí? Y este plano justo pasa por el 0, 0, 0. La forma rápida de darse cuenta es porque está igualado a 0. Si estuviera igualado a otra constante, no sería el caso, ¿sí? Pero fíjense que si hacemos la distributiva, ¿sí? Efectivamente hacemos las cuentas, ¿no? Con esto llegamos a la ecuación que pide acá, ¿no? 16x menos 4y menos 2z. Entonces la normal que estamos buscando básicamente va a ser de este estilo, ¿sí? 16 menos 4 y menos 2. Un vector paralelo a este, por ejemplo, podría ser, si dividimos este vector por 2, nos quedaría 8 menos 2 y menos 1, ¿sí? Y ahí se cumpliría lo que decimos de los vectores que tienen estas normales, ¿sí? Que tienen básicamente las derivadas en x y en y como nosotros lo estamos mostrando, ¿sí? Digamos en términos de x y de y. ¿Sí? Entonces, si igualamos las componentes, diríamos, la derivada respecto de x nos tiene que dar 8 y la derivada respecto de y, respectivamente, nos debería quedar menos 2. Entonces, esas son las dos condiciones. La derivada respecto de x que me queda 8 y la derivada respecto de y que me queda menos 2. Entonces, vamos a trabajar, ¿sí? Con esta ecuación y vamos a ver si efectivamente podemos lograrlo, ¿sí? Vamos a ver las derivadas parciales de cada uno. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Vamos a venir a este lado
y decimos, la derivada parcial respecto de x me queda 2 por 2 por x, o sea que esto me queda 4x, y la derivada parcial de y me queda como 3 por 2 por y, o sea que me queda 6y, ¿sí? Y si a esto lo igualamos a 8 respectivamente para x y para menos 2 a y, x nos debería quedar como 8 sobre 4, que nos debería quedar 2, e y nos debería quedar menos 2 sextos, que es menos 1 tercio. Entonces, en este caso, el punto sería 2 y menos 1 tercio, ¿sí? Y con esto sacamos, ¿sí?, básicamente el punto donde la función es paralela a ese vector. También puede pasar para el vector siguiente, ¿sí?, que sería el vector paralelo, en este caso para el otro plano, que sería el de menos la derivada de x menos la derivada de y con un 1, ¿sí?, para z, o cualquiera que sea paralelo, en este caso a estos que aparecen acá, ¿sí? Pero efectivamente, o concretamente para los vectores, digamos, derivados en este caso va a ser de este estilo.